Vamos leyendo acerca del centurión romano, que según Jesucristo, este hombre tenía una fe excepcional, una fe que no había encontrado aún entre el pueblo de Israel. Vamos leyendo Lucas capítulo 7, los primeros versículos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y, desde luego, él sanó al siervo de este centurión. Hay otro centurión muy famoso, Hechos capítulo 10, Cornelio, el primero de los conversos gentiles. Ahora, aunque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, algunos textos nos hablan de la fe de gentiles, como este centurión. Los gentiles tenían menos oportunidades, pero algunos aprovecharon las que tenían. Muchos se convirtieron a Cristo. ¿Qué sabemos de este centurión? Vamos estudiando. Muy interesante, este personaje muy interesante. En primer lugar, era un hombre importante. La palabra centurión significa que él mandaba a 100 soldados romanos. Era hombre de compasión. Hombre de compasión, estaba muy interesado en el bienestar de su siervo enfermo. Lo quería mucho, versículo 2. Y lo demostró con sus acciones. La relación entre Cornelio y su siervo demuestra la enseñanza de Pablo en Colosenses capítulo 3. Vamos leyendo este texto en el cual Pablo habla a los amos y siervos. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Él está hablando con siervos
que eran cristianos, obviamente, ¿verdad? Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego capítulo 4, verso 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Texto muy interesante. Había amos y siervos entre los cristianos, pero tenían que observar estas enseñanzas del Señor. Este hombre, el gentil, el militar, el militar romano, dice que amó a los judíos. Los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación. En esto obviamente era un hombre excepcional. Muy interesante este detalle, ya que los judíos fueron menospreciados mucho por los romanos. Desde luego los judíos, ellos tenían mucha culpa en este asunto, de este odio, porque ellos siempre resistían a los romanos y no queriendo pagar los impuestos romanos y no querían estar sujetos a ellos. Ok, este centurión era hombre rico, pero hombre generoso. Tenía siervos, pero los cuidaba. Y dicen los ancianos, nos edificó una sinagoga. El hombre bueno, también hombre generoso, como Bernabé. Él era buen hombre, Hechos 11:24, pero muy generoso, como vemos en Hechos 4:36, 37, que él con los otros hermanos vendió su propiedad y entregó el dinero a los apóstoles. Muy bien, este centurión se sentía indigno de hacer esa petición a Jesús. Ya cuando Jesús no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Una actitud muy excepcional entre romanos, hablando así de un judío, ¿verdad? Pero era el concepto correcto, desde luego, el que todos debemos tener. No ha vivido nunca ningún hombre o mujer que haya sido digno o digna de estar en la presencia del Señor. Todos debemos tener la misma actitud que este centurión manifiesta. Ser humildes ante la presencia del Señor. Humildes. Debemos aprender bien que cada vez que nos acercamos a Dios, debemos tener la actitud de este centurión. Señor, sabemos que no somos dignos de llamarte Padre, no somos dignos de ser tus hijos. Como dijo Abraham cuando él se acercó a Dios haciendo peticiones, él dice que me acercó como polvo y ceniza, como polvo y ceniza.
Cada vez que recibimos algo de Dios, debemos recordar que somos indignos. Ese es el significado de la expresión pobres en espíritu en Mateo 5:3. Espiritualmente destituidos. Nos acercamos a Dios diciendo, tal como soy, Señor, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Bonito himno, muy, muy bonito himno. Pensamientos relacionados se expresan en la palabra manso, y en la expresión hambre y sed de justicia. Mateo 5, 5 y 6. También esta actitud se ve en 2 Corintios 7, 9 y 10 en las expresiones contristados según Dios y la tristeza que es según Dios. Vamos leyendo este texto. 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, está hablando de la cuestión de cómo él tuvo que exhortar a los corintios sobre la cuestión del fornicario, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está Judas, tristeza del mundo, Judas no le salvó. Él cometió suicidio, pero la tristeza según Dios, el apóstol Pedro lloró amargamente. Los del día de Pentecostés que fueron contristados, compungidos de corazón, para ellos hay la esperanza de la salvación. 2 Corintios 7, 9 y 10, muy buen punto que deben recordar. Ahora, Lucas 18, 13, yo creo que todos recuerdan el caso del publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo uso este texto, la palabra propicio, porque decimos que Cristo es la propiciación. ¿Qué es eso? Él, su sacrificio, hacia Dios misericordiosos. El publicano, ¿qué pidió? Pidió misericordia, sé propicio. También el pródigo en Lucas 15, 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esa es la actitud correcta del pecador arrepentido. Recordemos siempre que esta actitud es la que agrada a Dios. El centurión, él pudo haber pensado que era digno de la ayuda que pidió. Yo soy un hombre importante. En base de sus buenas obras, él había gastado aún mucho en edificar una sinagoga. Pero él sabía, el centurión sabía que si hubiera construido 100 sinagogas, aún así no sería digno de Cristo y de pedir lo que él pidió. Entonces, él no está pensando en
en su posición militar y en su riqueza. Era hombre eminente. ¿Cómo podía creer alguno que él no era digno? Bueno, humanamente no. Pero la eminencia terrenal no ayuda nada en cuanto a ser digno delante de Dios. Y el centurión entendió esto perfectamente. Su fe en Cristo era excepcional. Y eso fue un detalle, un factor de su fe. Un ejemplo para todos. Su concepto de Cristo era correcto, era admirable, era ejemplar. Este es un estudio muy importante. El estudio de este centurión, al ver a Jesús, él vio grandeza y poder. Él tenía fe en el poder de Jesús de sanar a su siervo. Él reconoció que Jesús no era un falso. No hubiera buscado ninguna forma de sanidad engañosa, como tanta gente habla de la sanidad divina que se practica ahora, y no es sanidad, es sanidad falsa. Pero este hombre, el centurión, sabía la diferencia. Él sabía que Jesús podía sanar, completamente sanar a su siervo. Él creía. Él tenía tanta fe. Él tenía tanta fe. Otra cosa, lección muy bonita. Lección del centurión. Él vio que Jesús era accesible. Él se sentía, el centurión se sentía indigno de invitar a Jesús a su casa. Eso sí, humildad. Un hombre muy humilde. Pero él creía, él tenía plena confianza de que Cristo escucharía su plegaria. Cristo era accesible. Muy cierto. El hombre que no entiende, que no cree esto, desde luego pues no recibe nada de Cristo. Aunque cree que Jesús tiene poder, si no cree que este poder es disponible y accesible, pues no recibe beneficio. Claro que no. Por indignos que nos sintamos, hermanos y amigos, por indignos que nos sintamos, es indispensable que reconozcamos que Cristo está a la puerta y llama, que está disponible, es accesible. Él está cerca. Él quiere ayudarnos. Él está a la puerta y llama. Y Él dice que si le abrimos, Él entra para cenar con nosotros. Qué texto más bonito, ¿verdad? Apocalipsis 3:9. Qué texto más bonito. Nos invita, sabiendo que somos indignos. Cristo demostró esto muchas veces cuando andaba aquí en la tierra. Una de las críticas más severas que los fariseos lanzaron contra él fue que él recibió a los publicanos y pecadores y comió con ellos. Ajá. Es cierto. Exactamente. Lo que les molestó tanto a los fariseos era demostración clara, evidente, una demostración clara y evidente
de que Cristo era accesible. Él amaba a los publicanos y pecadores. Él murió por ellos. Él murió por todos. El hijo pródigo, él tuvo que creer que el padre lo recibiría. Su condición era ya muy lamentable. Había gastado todo, nadie le daba y él estaba con los cerdos. Pero volvió en sí. Y él dijo, pues, allá cuántos jornaleros en la casa de mi padre, pues están comiendo pan y aquí perezco yo de hambre. Él volvió en sí, como si hubiera estado fuera de sus sentidos, fuera del juicio. Él sabía que su padre era bueno y bondadoso, y aunque el hijo solo pidió un lugar entre los jornaleros, él tenía la confianza de que el padre lo iba a recibir. Eso es lo importante. Lo importante es que él tenía la confianza de que el padre lo iba a recibir. Si no hubiera creído eso, él no habría ido. No habría regresado. Hermanos, esto es muy importante, convencer a la gente que sea, toda la gente, cualquiera que sea su vida, su conducta, hay que convencerles, persuadirles que pueden volver. Dios quiere que vuelvan. Pueden convertirse y ser perdonados y ser recibidos y ser honrados como hijos de Dios. Estas lecciones son importantísimas, hermanos, para enseñar a todos los que estemos enseñando el Evangelio. Porque hay muchos que necesitan ser convencidos de este punto. La Biblia habla de la mujer samaritana, Juan 4, y de la mujer pecadora de Lucas 7, que estaba a los pies de Jesús, lavando sus pies con lágrimas y secando los pies con su cabello. ¡Qué humildad! Y Cristo le perdonó sus pecados. Los fariseos, los judíos, solamente querían rechazar a los tales, apedrearlos. Bueno, debemos constantemente citar, hermanos, Mateo. Yo sé que es un texto muy conocido, pero Mateo capítulo 11 y verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Y ya mencionamos Apocalipsis 3:20, yo dije 9, pero es 3:20, donde Jesús está a la puerta y llama, diciendo que si le abrimos, Él entra para cenar con nosotros. Pero otra cosa muy importante en este estudio es que este hombre reconoció la autoridad de Jesús. No solamente bueno, bondadoso, accesible, él tenía poder, él tenía autoridad sobre enfermedades. Y él podía nada más decir la palabra para sanar. Él habla de su propia
él habla de cómo explica cómo es que él entiende, él reconoce la autoridad en su persona, en su propia experiencia, y la reconoce en Cristo. La reconoce, la acepta, la respeta, y sus acciones dan prueba de esa confianza en Cristo. Muy importante este punto. Muy importante. Él comprendió la cuestión de autoridad. Y todos los discípulos, los apóstoles. Imagínense cuando Cristo calmó la tempestad. Ahí estaban ellos pensando que pues la tempestad les amenazaba, que ya iban a perecer. Y con la palabra, Cristo calma esa tormenta, esa tempestad. Seguramente los apóstoles tenían mucha razón para siempre creer y confiar en la autoridad de Cristo. Cuando Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y predicar el Evangelio, seguramente ellos podían tomarlo muy en serio. Muy en serio. Que así es. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo sabemos? Por la autoridad de Cristo. Es por eso que ahí dice que bautizaban en el nombre o por la autoridad de Cristo. Desde luego, pues, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es lo mismo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Autoridad. Un punto muy, muy importante. Nada más di la palabra. Nada más di la palabra y mi siervo va a sanar. Bueno, conclusión. Tenemos un ejemplo aquí. Hermanos y amigos, un ejemplo tremendo de fe. Y dice Cristo, yo no he hallado tanta fe aún en todo Israel. Y es un gentil. Es un gentil. Un romano, un militar. Y él podía enseñar a los judíos acerca de su, por lo menos su líder. Ellos querían forzarle a ser rey. Y este centurión les da una lección importantísima en cuanto a la autoridad de Cristo. Y muchas otras lecciones. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y desde luego estuvo muy dispuesto a sanar al siervo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, la gente ahora que no tiene a Cristo en alta estima, no respetan su palabra, no respetan su autoridad. Ellos se dejan avergonzados por el ejemplo de este centurión romano. Él les puede enseñar. Y hermanos, Cristo busca esa clase de fe en nosotros. Esta es la lección final de ese estudio. Cristo busca esa clase de fe, la que Él encontró en el centurión, en nosotros, todos. Y yo me refiero también a los que hemos obedecido al Evangelio y estamos sirviendo a Cristo. Pero Él quiere ver en todas las actividades, en
en toda la vida, en palabra y en hecho. Él quiere ver esa fe, porque es una fe ejemplar. Se maravilló. Marcos 6:6, hablando de la gente, dice que se estaba asombrado de su incredulidad. Imagínense, aquí están personas y Cristo estaba asombrado de su falta de fe, y aquí el caso del centurión romano está hablando esas hermosas palabras de cómo era muy excepcional la fe de este hombre. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este Lucas 7. Y también yo creo Mateo 8. Pero este ejemplo del centurión, y dice Cristo, no he hallado tanta fe ni en Israel. Un estudio muy precioso. Muchas gracias y que el Señor le bendiga.